Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Un gusto poder verlos, saludarlos y continuar nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Ya estamos en el capítulo número 3 y pues bueno, ha sido un largo viaje desde que iniciamos Pedro, ¿verdad? Clases de mucho contenido, sobre todo contenido histórico, contenido doctrinal, y pues estudiar la aplicación que estamos llevando para nosotros como iglesia, pues nos ayuda a darnos cuenta, hermanos, de la vida de los primeros cristianos, de los hermanos del primer siglo. Y pues bueno, en esta ocasión, hermanos, estaremos retomando la continuidad del capítulo 3. Vimos la semana pasada que iniciamos este capítulo 3, hablando acerca de las responsabilidades o estas palabras que escribe Pedro en cuanto al papel de la mujer dentro del hogar. Recuerden, hermanos, que esto no es porque a Pedro se le haya ocurrido hablar solamente de los deberes que tenía que tener la mujer, porque en el verso número 7 nos va a hablar acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros como varones, como maridos. Pero todo esto, hermanos, lo hemos visto que viene unido con lo que vimos muy especialmente en el capítulo 2, en el verso número 12, donde Pedro está hablando acerca de que debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, ya sean judíos o sean griegos. Pedro les está llamando gentiles porque ahora no conocen a Dios. Y pues bueno, en ese sentido, ¿verdad? Es en el que viene la aplicación, donde ya se dio instrucción que como cristianos debemos sujetarnos a los gobernantes. Como cristianos, siendo empleados o siendo esclavos, debemos sujetarnos a los amos terrenales. Y dentro de esa misma instrucción viene la aplicación ahora para las hermanas, que debemos mantener buena nuestra manera de vivir y se va a demostrar en la sujeción al marido dentro del hogar. Y pues bueno, continuando un poquito, adelantando, no estaremos avanzando mucho, pero considero que esos versículos son importantes para nosotros. Me gustaría pedirle, bueno, aquí tengo primero a nuestros hermanos Naum y Jackie. Le voy a pedir a nuestra hermana Jackie que nos ayude, por favor, con la lectura del verso número 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Si se dan cuenta, de aquí Pedro está relacionando perfectamente los versos anteriores, donde dice asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a sus maridos, porque también para los que no creen eh, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando Pedro en ese sentido de las mujeres cristianas que tenían esposos inconversos. Ya lo vimos cómo se relaciona con lo que menciona el apóstol Pablo allá en Corintios. Y pues bueno, es un papel muy importante, ¿verdad? Porque a través de la sujeción, a través de la buena actitud, de la buena voluntad, que primeramente ustedes como hermanas van a mostrar hacia Dios, hacia Cristo, hacia su palabra, los esposos van a ser ganados, van a decir, mira, realmente sí hubo un cambio, mira, realmente sí ama a Dios, mira, realmente sí está luchando por ser una mejor persona. Y esa parte es la que ahora donde viene a abordar Pedro el ejemplo que nos va a dar, dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿De qué hacían? Primero esperaban en Dios. ¿De qué manera estaban esperando en Dios? Estando sujetas a sus maridos. El texto no lo vamos a sacar del contexto en el cual Pedro está mencionando las cosas. Y fíjense, algo que me llama mucho la atención. Esta frase refiere a los principios dados anteriormente, es decir, la sujeción a los maridos y dar por mayor importancia el atavío interno a través de procurar un espíritu afable y apacible. También hablamos un aspecto muy importante de que ellas fueron así porque estaban esperando en Dios. Es decir, su esperanza no estaba fundada en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, sino que su esperanza estaba puesta en el ornamento, su esperanza no estaba puesta en el ornamento extravagante del exterior de sus cuerpos. Ya hablamos un poquito del contexto de la semana pasada, como el contexto romano
invitaba mucho a la sensualidad del cuerpo, a mostrar la sensualidad del cuerpo de la mujer. Estaban prácticamente mostrando mucho de su cuerpo y dice Pedro, no es la manera correcta en la cual las mujeres que están esperando en Dios deben mostrarse dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque está hablando de la relación familiar, de la relación matrimonial. Las mujeres van a estar sujetas a sus maridos y no es necesario que muestren su cuerpo. ¿Por qué? Porque el marido de ellas, el cuerpo de ellas ahora le pertenece a su marido y viceversa. Ahora el cuerpo del marido le pertenece ¿a quién? A su esposa. Y es ahí donde Pedro va a mencionar algunas cosas en ese sentido todavía en los versículos siguientes. El verso número 6 dice, escribe aquí Pedro, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿De qué manera son hijas? Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Eh, el, en ese sentido, Pedro está poniendo a Sara como ejemplo para que ustedes como hermanas, como mujeres que esperan en Dios, sepan ustedes cómo deben conducirse. Y aquí pues está diciendo Pedro, Sara obedecía a Abraham. Y fíjense cómo está diciendo Sara, llamándole a Abraham, Señor. Lo que Sara está haciendo es diciendo que Abraham es su Señor. Y pues está dándole el lugar. Recuerden que nosotros, en el contexto que está hablando Pedro esto, el decir Señor, está diciendo que es su dueño. Está diciendo que es a quien ella pertenece. Y Sara estaba llamándole Señor a Abraham, su esposo, para que, pues, dándole el honor, dándole el lugar que él merece. Esta cita la encontramos acá en Génesis, en el 18:12. Y le voy a pedir a nuestra hermana Anita que nos ayude con la lectura. Por favor. Sí, Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Aquí, ¿verdad? Pues sabemos a qué se está refiriendo el contexto de lo que nos está hablando Génesis y también estamos viendo de dónde Pedro está sacando el ejemplo de la relación de Sara y de Abraham, que les fueron dadas promesas a Abraham para que pues con ellos viniera, ¿verdad? La promesa de que iban a tener hijos. De ahí pues es donde nace Isaac y se le conoce como el hijo de la promesa, pero pues aquí lo que está mencionando Sara es de que de esa relación íntima que solamente se debe de dar dentro del matrimonio, después que he envejecido, tendré deleite. Se está refiriendo a esa unión íntima, esa unión matrimonial. Recuerden que Abraham es considerado el padre de la fe. Y Abraham le creyó a Dios todo lo que le prometió. Pero entender, hermanos, lo que significa fe para Abraham es que creyó a Dios, pero que también hizo lo que tenía que hacer. No vino una concepción de parte de Dios, sino que ellos como maridos tuvieron que tener su intimidad para poder. Y fíjense aquí, Sara está diciendo, mi Señor, porque su cuerpo le pertenece a Abraham. Su cuerpo le pertenece a su esposo. Y dice aquí, Sara obedecía a Abraham. Estaba sujeta a la voluntad de Abraham. Entonces aquí, hermanas, pues yo creo que es un gran ejemplo y sobre todo la responsabilidad que pone Pedro sobre ustedes, hermanas. Porque dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Hermanas, ustedes son hijas de Sara a través de la obediencia, a través de la sujeción dentro del hogar a sus maridos, dentro del respeto. Y todo eso, hermanas, es para agradar a Dios. Sí, se agrada al marido,
se ve al marido, al que se atiende es al marido, al que se soporta es al marido, pero realmente se está haciendo porque están esperando en Dios, como mencionamos en el verso número 5. Esperar en Dios su voluntad, esperar en Dios lo que Él tenga para mí. Y pues el contexto no está hablando de esposos cristianos, ¿eh? El contexto no está hablando de esposos fieles al Señor. El contexto está hablando de esposos inconversos y tenían que sujetarse y tenían que soportar y a través de su buena conducta ganar a sus esposos para el Señor. Ese es el contexto bajo el cual está dirigiendo Pedro esas palabras para las hermanas de la iglesia. Aparte que socialmente, culturalmente, la mujer en aquel momento no tenía ni voz ni voto. No como hoy en día, ¿verdad? Que ya hay movimientos de mujeres y todo eso, pero pues bueno, se respeta como sociedad, pero como mujeres cristianas hay que marcar la diferencia. Y eso no es porque lo diga el hermano René. Eso es porque así lo menciona Dios en su palabra y porque estamos esperando en Dios todos y porque queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, pues aquí es cambiar la mentalidad, ¿verdad? Por ahí se ha llegado a comentar, es que el marido que tengo, pues ¿quién lo buscó? ¿Verdad? Ya no eran cosas impuestas como las que se hacían antes. Ya no había arreglos ahí de matrimonios. Ahora nosotros elegimos libremente a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y pues ahora sí aceptar la responsabilidad de lo que hemos aceptado, a lo que nos hemos comprometido. Más adelante Pedro va a hablar acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros como varones. Y ahí vamos a tardar un poquito también. Las mujeres cristianas son descendientes de Sara en cuanto a la sujeción y todos en cuanto a la fe, hijos de Abraham. Fíjense qué hermoso, sujeción y fe dentro del hogar cristiano. En el ejemplo de Sara y de Abraham. Aprobados por Dios, bendecidos por Dios, Dios cumpliendo sus promesas en ellos y siendo ya viejos, dice la Escritura. Entonces, hermanos, esto nos deja un gran mensaje a nosotros. Aquí hay una frase porque dice, sin temer ninguna amenaza. No es de que el marido la maltrate, no es de que el marido le hable mal. Pero fíjese lo que nos menciona en contexto. Cuando una mujer cristiana es fiel al Señor y su esposo nunca tendrá temor su esposa nunca tendrá temor de lo que pudiera pasar, porque Dios gobernará e invalidará las amenazas. La palabra amenaza, especialmente en este versículo, significa terror. Ustedes no van a tener ningún terror porque ustedes obedecen a su marido. Ustedes no van a tener ningún daño, ninguna amenaza, porque ustedes están en sujeción al marido. Y les vuelvo a mencionar, el contexto nos está hablando de esposos inconversos. Ahora, vamos a avanzar un poquito al versículo número 7. Y aquí en pantalla de entrada estoy viendo a nuestro hermano Nahum y le voy a pedir que me ayude con la lectura del verso número 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, hermano. Aquí sí se dan cuenta, Pedro está avanzando y ya dejó hablar de los maridos inconversos. Ya dejó de hablar de la esposa fiel que se sujeta a su marido inconverso. Ahora Pedro está enfocando este versículo número 7 al varón cristiano que está casado. Y esos hermanos, y eso pues nos abarca a nosotros, ¿verdad? Dice vosotros, maridos, igualmente. Y eso es bien interesante porque la palabra igualmente no es que el marido se tenga que sujetar a la mujer. La idea correcta, hermanos, culturalmente hablando,
dice de la siguiente manera. La idea correcta es decir que así como la esposa tiene esa responsabilidad, igualmente los maridos tienen sus responsabilidades dentro del hogar. Por eso dice igualmente, si se dan cuenta en el inicio del capítulo 3, dice asimismo, y habla de las mujeres. Ahora que va a hablar de los maridos, dice igualmente, ustedes también tienen responsabilidad dentro del hogar. Pero ya estamos hablando aquí de varones cristianos. ¿Qué es lo que pide? ¿Vivir con ellas? ¿De qué manera? Sabiamente. Hemos hablado en muchas ocasiones de la sabiduría y entendemos la sabiduría como el conocimiento que aplicado, ¿verdad? Ese es el concepto básico de lo que es la sabiduría. Yo puedo tener mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero si no lo aplico, no soy sabio. Dice, maridos, aprendan a vivir en sabiduría. Lo que conocen de las cosas de Dios, aplíquenlo en su matrimonio, porque es para los maridos, para los que están casados. Vivan con sus mujeres sabiamente, dando honor. La palabra honor, hermanos, es dándole el respeto. Dándole el respeto, tratando a la mujer como vaso más frágil, dice aquí la escritura. Y vuelvo a mencionar, hermanos, esto que está mencionando aquí Pedro va relacionado completamente con el capítulo 2 en el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los varones cristianos que están casados debemos demostrar una diferencia, hermanos. No es posible que nosotros tratemos a nuestras esposas, hermanas en Cristo, de una mala manera. De aquí se va a aplicar un principio, hermanos, un principio bíblico que les voy a mostrar. Pero bueno, aquí habla de la sabiduría como el conocimiento aplicado, en este caso a la relación matrimonial, y menciona Pablo allá en Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, en el verso número 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿de qué manera? En santidad y honor. Cuando Pedro está mencionando en ese verso número 7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, lo que está mencionando Pablo es el mismo principio bíblico de fidelidad, de respeto y de honor. ¿De qué manera podemos honrar a nuestras esposas? Siendo fieles. Por eso el enfoque que de lo que habla Pablo en Tesalonicenses 4, cada uno, hablando individualmente, sepa tener su propia, no habla de la mujer de otro, su propia esposa, en santidad y honor. Respeto, fidelidad y honor. Fíjense, hermanos, yo creo que son cosas que pues deben de prevalecer en el matrimonio cristiano. No es un mandamiento, no es una carga, bueno, es un mandamiento, ¿verdad? Pero no es una carga, no es algo que nos cueste trabajo. Para aquellos que nos hemos casado enamorados, no debe de ser un problema. Para aquellos que hemos elegido a nuestra esposa, no debe ser un problema. Con esto no estoy diciendo que en el matrimonio nunca va a haber problemas. ¿Sí alcanzamos a notar la diferencia? Los problemas van a llegar tarde o temprano, pero debemos de tener la sabiduría, el conocimiento para aplicarlo y seguir dándole a la esposa el lugar de fragilidad que tiene, el lugar de honor que tiene en nuestra vida, como esposa, como mujer, como hermana.
Y esa parte, hermanos, cuando se fractura la relación, como lo menciona Pablo aquí, de donde no hay respeto, donde no hay fidelidad, se fractura y es muy difícil. Así que necesitamos nosotros, hermanos, considerar este principio bíblico que nos enseña el Señor Jesucristo allá en Mateo 23 y capítulo 5, 23 y 24. Hermana Anita, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué se menciona, hermanos, este principio bíblico como algo muy importante? Porque estamos hablando de esposas que son hijas de Sara, que están mostrando respeto y sujeción al marido. Y estamos hablando de maridos cristianos que deben aprender a vivir con sabiduría dentro de su matrimonio. No estoy diciendo que sea fácil, y menos en el contexto en el cual Pedro les está escribiendo. Acuérdense que estaban siendo esparcidos y estaban expatriados. Problemas ya tenían los hermanos, como para tener más problemas dentro del matrimonio. La instrucción es para que donde quiera que vayan, si son perseguidos, si están siendo extranjeros y peregrinos, como lo mencionó Pedro en los versos anteriores, dentro del hogar, dentro del matrimonio, sea el lugar de refugio para ambos. No estamos hablando de una vida de miel sobre hojuelas, como se menciona, ¿verdad? Cristianos ya en una severa persecución, maltratados, encarcelados, unos llevados hasta la muerte, familias enteras. Lo que sí debe de prevalecer es el amor, es el respeto, es la fidelidad. Eso, hermanos, nos va a ayudar mucho dentro de nuestro matrimonio a seguir adelante en las cosas del Señor en tiempos de adversidad. Y menciona aquí Pedro algo bien importante. Dice, son coherederas de la gracia de la vida. Por ese honor que tienen de poder dar vida, debemos de darles todo ese respeto. Y menciona a Pedro algo bien importante, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Hermanos, de nada nos sirve orar bien bonito, de nada nos sirve orar media hora, una hora, pasarnos de rodillas toda la noche, si estamos mal con nuestra esposa. Si de esa manera nuestras oraciones van a tener estorbo. Hay algo que menciona Pablo allá en Efesios. Estos versículos, hermanos, que hablan acerca de la relación matrimonial, donde está haciendo Pablo una analogía, está comparando la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y estos versículos, hermanos, sin duda alguna, aunque son una analogía en cuanto a la iglesia y Cristo, vienen a darnos a nosotros un gran ejemplo. Hermano Refu, ¿nos ayudas con Efesios 5:25? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano Luis, ¿nos ayudas con Efesios 5:28 y 29? Por favor. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Gracias, hermano. Si se dan cuenta, hermanos, estos versículos los hemos leído muchas veces y es una de las analogías más hermosas dentro de la Biblia,
en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia. Pero también nos está poniendo, hermanos, el ejemplo del matrimonio, cómo debe ser dentro de la iglesia. Cómo debe ser el matrimonio dentro del hogar. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora dice el verso 28. Deben amar a sus mujeres. ¿De qué manera? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, hermanos, son principios bíblicos que Pedro está mostrando para que los hermanos que se encuentran en la dispersión, que se encuentran esparcidos, que se encuentran en pruebas de tribulación, esas familias enteras que están sufriendo por la causa de Cristo, no haya problema dentro de ellos. Y que aún dentro de todo ese ambiente, que son peregrinos y que son extranjeros, por donde quiera que van, muestren por su conducta en el ejemplo de su matrimonio, para que la demás gente crea también en Cristo. Es un ejemplo, hermanos, que nos está dando aquí la Escritura. Yo sé que muchas veces, hermanos, vamos a tener complicaciones, vamos a tener situaciones difíciles, va a haber problemas, situaciones de estrés, situaciones de angustia, problemas de salud, problemas de economía, problemas familiares. Pero esos problemas, hermanos, son de dos. Así que aprendamos, hermanos, del ejemplo que nos da Pedro. Aprendamos de estas palabras, de esos ejemplos. Yo sé que pudiera parecer muy duro lo que se habla aquí de Pedro para las hermanas, o muy duro lo que menciona Pedro para nosotros como varones, pero es necesario, hermanos, que podamos atender a esta escritura y llevarla a la práctica dentro de la iglesia. Nos va a funcionar mucho, no solamente en la iglesia, no solamente allá en la calle, sino a tener una verdadera paz dentro del hogar, para poder tener dentro del hogar una buena relación con Dios, porque menciona Pedro algo bien importante, porque si no tenemos esa comunión, hermanos, dentro del hogar, se rompe la comunión con Dios, porque nuestras oraciones tienen estorbo. Así que, hermanos, a esforzarnos, si no somos muy detallistas, a esforzarnos, si tal vez somos ásperos o somos duros en nuestro trato con la hermana, con nuestra esposa, somos muy toscos. Yo podría decirles, yo soy del norte y yo hablo así y hablo golpeado y que me aguante mi esposa. Pero es un principio bíblico, hermanos, que nos va a ayudar a mejorar en nuestra relación con Dios. Así que, hermanos, dice Pedro en el verso número 8, finalmente, pareciera ser que está haciendo un cierre del pensamiento o un cierre de la idea en el cual nosotros debemos de mantener buena nuestra manera de vivir. Finalmente, sed todos, y aquí ya está englobando, como cristianos sujetándonos a las autoridades, como siervos sujetándonos a los amos, como esposas a los maridos y maridos atendiendo bien a nuestras esposas. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿De qué manera? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pero eso, hermanos, lo estaremos viendo la semana que entra, si Dios nos da la oportunidad de continuar con ese estudio. Hasta aquí, hermanos, voy a pedirle a nuestro hermano Refugio que nos haga favor de parar la grabación. Esta clase estará siendo compartida para los hermanos que están siguiendo la página de Facebook de la iglesia y aquellos que también están siguiendo el estudio de verso por verso de esta primera carta de Pedro, donde ya vamos en el capítulo número 3. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y un gusto poder tenerlos aquí en esta sala de Zoom para el estudio de la palabra de Dios. Voy a dejar de compartir pantalla y si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, pueden abrir sus micrófonos. Dios los bendiga, hermanos.